Bienvenido una vez más a este canal, La Voz de los Santos. Gracias por volver, por estar aquí, y por acompañarme en este camino donde cada historia nos recuerda que la fe sigue viva, que la santidad no es algo distante, y que Dios actúa donde menos lo esperamos. Hoy vamos a profundizar un poco más en la vida y, sobre todo, en los milagros de uno de los santos más queridos de toda Latinoamérica, San Martín de Porres. Ya hemos hablado de su vida, de su origen humilde, de cómo enfrentó el rechazo y la discriminación, pero hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a entrar en esa parte de su historia que sigue tocando corazones hasta el día de hoy, sus milagros. Y cuando digo milagros, hablo de cosas que superan cualquier explicación lógica, curaciones instantáneas, apariciones en lugares donde nunca salió físicamente, animales salvajes que se calmaban solo con verlo y multiplicación de alimentos cuando no había suficiente para los pobres. Pero te voy a ser sincero, lo que más me impresiona no es el milagro en sí, sino la manera en que Martín vivía. Porque él nunca buscó protagonismo, nunca quiso llamar la atención ni ser reconocido. Su única intención era servir. Y cuando un corazón se entrega de verdad, cuando uno ama sin esperar nada a cambio, Dios se abre paso, y lo imposible se vuelve natural. Imagínate a Martín, escoba en mano, limpiando los pisos del convento, y al mismo tiempo, tocando vidas de una manera sobrenatural. Imagínate verlo caminando rápido por los pasillos para ayudar a un enfermo, o apareciendo al mismo tiempo en otro barrio para consolar a alguien más. Eso no es magia, no es fantasía, es lo que puede hacer un corazón completamente rendido al amor. En este video vamos a responder una pregunta que muchos se hacen: ¿cuáles fueron los milagros que hicieron de San Martín de Porres un santo tan especial? Pero no solo vamos a enumerarlos, vamos a entender el mensaje profundo detrás de ellos. Porque, aunque sus milagros son impresionantes, lo que realmente cambió vidas, y sigue cambiándolas, es su ejemplo de humildad, servicio y compasión. Así que quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de milagros extraordinarios, es una invitación a descubrir cómo Dios puede obrar incluso en lo más pequeño, incluso en lo más humilde, incluso en lo que el mundo no mira. Prepárate para inspirarte, emocionarte y, sobre todo, para recordar que cuando el amor guía nuestros pasos, el milagro ya comenzó. Antes de entrar de lleno en esta historia, es importante recordar algo que a veces pasamos por alto. Los milagros de San Martín de Porres no comenzaron después de su muerte, comenzaron mientras él aún caminaba por este mundo. La gente lo buscaba porque veían en él una luz especial. Sus manos sanaban, su presencia consolaba, y su corazón, siempre atento al sufrimiento, era capaz de transformar situaciones que parecían imposibles. Una de las historias más conocidas, y una de las más conmovedoras, cuenta que, en una mañana cualquiera, mientras Martín caminaba por las calles de Lima haciendo sus labores, escuchó un gemido débil. Era un sonido casi ahogado, como de alguien que pedía ayuda sin fuerzas. Al acercarse, descubrió a un perro tirado en el suelo, gravemente herido, desangrándose, con la respiración agitada y los ojos llenos de miedo. La gente pasaba de largo, algunos apartaban la vista, otros se alejaban con disgusto. Nadie quería acercarse. Pero Martín sí. Él se arrodilló junto al animal, lo acarició lentamente para que no se asustara y le habló con una ternura que, según cuentan, el perro reconoció al instante. Con un pedazo de tela que llevaba consigo, detuvo la hemorragia y lo levantó entre sus brazos como quien carga a un amigo. Caminó así hasta el convento, sin importarle las manchas de sangre ni las miradas de sorpresa. Ya en su celda, lo limpió con agua tibia, preparó ungüentos con hierbas medicinales, algo que él mismo sabía hacer, y vendó cuidadosamente cada herida. Le habló mientras lo atendía, como si el perro pudiera entender cada palabra. Y tal vez sí entendía, porque el animal, agotado, se quedó dormido. Lo sorprendente vino después. Horas más tarde, cuando Martín regresó para revisar su estado, encontró al perro completamente despierto, moviendo la cola, sin señales de dolor y con las heridas inexplicablemente cerradas. Los frailes que vieron aquello quedaron sin palabras. Era como si el animal no hubiera estado moribundo horas antes. Desde ese día, el perro no se separó más de Martín. Lo seguía por el convento, lo esperaba a la puerta de la iglesia y dormía cerca de su celda. Algunos decían que el animal sabía que había sido salvado por un santo, otros aseguraban que era un testimonio vivo de lo que Dios podía hacer a través de un corazón lleno de compasión. Y a pesar de esa fama de santo, Martín también era conocido por algo que sorprendía a todos: su amor profundo por cada criatura, incluso por aquellas que la mayoría consideraba plagas. Un día, el convento enfrentó un problema serio. Los ratones habían invadido la despensa y roían los sacos de comida, dejando a los frailes preocupados ante la posible escasez. La solución lógica para muchos era colocar trampas o veneno. Pero Martín no pensaba así. En lugar de buscar armas o métodos para exterminarlos, hizo algo que nadie esperaba.
Al caer la tarde, cuando el convento estaba en silencio, Martín salió al patio con paso tranquilo. Se detuvo, respiró hondo y, con una voz suave, casi como si estuviera llamando a niños traviesos, dijo: «Hermanitos, salgan, quiero hablar con ustedes». Lo increíble es que los ratones respondieron. Comenzaron a aparecer entre las piedras, bajo los escalones, desde los rincones oscuros. Pequeños ojos brillantes lo observaban, atentos, sin miedo. Era como si reconocieran en él una presencia distinta. Martín se agachó y les habló con la misma ternura con la que trataba a los enfermos. «No puedo permitir que sigan entrando a la despensa. Hacen daño sin querer, pero necesitan comer, ¿verdad? Si ustedes se quedan afuera, yo personalmente les traeré comida todos los días». Los frailes que miraban desde lejos estaban seguros de que aquello no funcionaría. ¿Cómo iba un grupo de ratones a obedecer semejante petición? Pero contra toda lógica, los ratones se dieron media vuelta y regresaron al patio, quedándose allí como si hubieran entendido perfectamente el trato. Desde ese día, Martín cumplió su promesa, cada mañana les dejaba un poco de pan y sobras en el patio. Y los ratones, fieles al pacto, no volvieron a entrar a la despensa. Los frailes quedaron maravillados. No solo por el milagro en sí, sino porque comprendieron algo. Hasta los animales más pequeños reconocían la bondad que habitaba en el corazón de Martín. En otra ocasión, en el convento no había suficiente comida para alimentar a los pobres que hacían fila. Era un día gris, de esos en los que la necesidad parece multiplicarse, y la fila de hombres, mujeres y niños hambrientos se extendía más allá de la puerta del claustro. Los hermanos estaban inquietos, contaban y recontaban los panes una y otra vez, sabiendo que no alcanzarían. Había preocupación en sus rostros, murmullos de duda, e incluso un poco de miedo ante la posibilidad de decirle a los pobres que no habría comida para todos. Pero en medio de esa tensión, Martín apareció con la serenidad que lo caracterizaba. Caminó hacia la despensa, tomó los pocos panes que quedaban, apenas un puñado, insuficientes incluso para una pequeña parte de la fila, y los sostuvo entre sus manos como quien sostiene esperanza. No hubo discursos, no hubo preguntas, simplemente respiró profundo y salió al encuentro de la multitud. Martín empezó a repartir los panes uno por uno. Cada vez que llevaba la mano a la cesta, parecía haber un pan más. Los frailes lo observaban desde la entrada, incapaces de comprender cómo aquello seguía siendo posible. Algunos incluso se acercaron para ver si alguien había traído más comida sin que ellos se dieran cuenta, pero no, la cesta seguía siendo la misma. Los pobres, al recibir su porción, sentían algo distinto. No era solo alimento, era dignidad, era ser visto y amado. Martín no entregaba el pan como quien cumple una tarea, lo hacía mirando a cada persona a los ojos, dedicándole una palabra amable, una bendición, un gesto de consuelo. Y mientras más entregaba, más grande parecía hacerse la abundancia. Cuando finalmente toda la fila hubo comido, la cesta seguía teniendo panes. No muchos, pero lo suficientes para demostrar que lo ocurrido no se explicaba con lógica humana. Los frailes, asombrados, no podían contener sus preguntas. ¿Cómo era posible que la comida hubiera alcanzado para tantos? Martín solo sonrió, como si el milagro no fuera suyo, sino un mensaje silencioso de la providencia. Y sin buscar elogios, simplemente volvió a sus labores, dejando detrás de sí a un grupo de hermanos y pobres que sabían que habían presenciado algo extraordinario. Testigos afirmaron que Martín apareció junto a enfermos en lugares donde, físicamente, era imposible que él estuviera. La historia más conocida cuenta que, una misma mañana, algunos lo vieron en Lima atendiendo a un hombre agonizante, limpiándole las heridas y dándole de beber con una delicadeza que solo él tenía. Sin embargo, ese mismo día, a muchos kilómetros de distancia, una familia juraba haber visto a un fraile de túnica humilde entrar a su hogar para asistir a un hombre que deliraba de fiebre. Describieron a aquel fraile con precisión: piel morena, mirada bondadosa, una serenidad imposible de olvidar. Cuando más tarde se enteraron del nombre de Martín, todos coincidieron, era él. Los frailes del convento comenzaron a notar un patrón. Martín desaparecía por momentos, a veces en medio de tareas importantes, y nadie sabía por dónde había salido. Horas después regresaba con el hábito impecable, la expresión tranquila y sin signos de cansancio, como si jamás hubiese caminado largas distancias ni atendido múltiples necesidades. Algunos hermanos, intrigados, decidieron seguirle la pista, pero cada vez que intentaban descubrir su destino, Martín simplemente se desvanecía entre los pasillos del convento para reaparecer en otro sitio. Cuando le preguntaban cómo era posible estar en dos lugares a la vez, él simplemente bajaba la mirada y respondía con una frase breve, casi susurrada: «Cuando hay necesidad, Dios llega antes que yo». Nunca dio explicaciones, nunca presumió nada. Para él, el milagro no era aparecer en dos sitios distintos,
sino poder consolar a quienes sufrían. Por eso, su silencio hablaba más fuerte que cualquier prodigio, recordaba que los dones más grandes nacen de la humildad. Cierta vez, trajeron al convento a un enfermo en estado terrible, con una enfermedad contagiosa que hacía que todos se alejaran con horror. El hombre estaba tan débil que apenas podía mantenerse consciente, su piel ardía por la fiebre y su respiración era agitada, casi un susurro de vida. Los frailes, preocupados, se miraban entre sí sin saber qué hacer. Nadie se atrevía a acercarse por temor al contagio, y el silencio tenso que llenaba el pasillo parecía anunciar que aquel hombre no sobreviviría la noche. Pero entonces apareció Martín. Caminó hacia el enfermo con la serenidad de quien sabe que el amor es más fuerte que el miedo. Sin vacilar, se inclinó, lo levantó entre sus brazos, como si no pesara nada, y lo llevó a su propia habitación. Los frailes quedaron inmóviles, sorprendidos por su valentía. Martín, en cambio, no veía peligro, veía a un hijo de Dios que sufría. En su celda, encendió una pequeña lámpara de aceite que iluminó el rostro demacrado del enfermo. Preparó paños con agua fresca para bajar la fiebre, mezcló hierbas medicinales como había aprendido desde joven y le habló con una suavidad que parecía envolver la misma habitación. Le limpiaba las heridas, lo alimentaba con sopa tibia y, sobre todo, lo acompañaba en el silencio de la madrugada, cuando la enfermedad golpea más fuerte. Los hermanos contaban que, en esos momentos, la habitación de Martín parecía transformarse. A veces, desde el pasillo, se escuchaba su voz rezando en murmullos profundos, y había quienes aseguraban que un aroma dulce, como de flores frescas, llenaba el aire sin explicación. Era como si el mismo cielo se inclinara sobre aquel enfermo. Días después, contra toda expectativa, el hombre abrió los ojos con fuerza renovada. La fiebre había desaparecido, las heridas estaban cerrando y su piel recobraba color. Para los frailes, aquello no tenía explicación médica alguna. Pero para Martín, era simplemente el fruto del amor puesto en servicio. Él sonrió, agradeció a Dios en silencio y siguió adelante, sin buscar reconocimiento. Los hermanos decían que su manera de cuidar era tan llena de amor que parecía que el mismo Cristo lo tocaba a través de las manos de Martín. Y quienes vieron al enfermo salir del convento caminando por su propio pie nunca olvidaron aquel milagro nacido de la compasión más pura. Los frailes contaban que, cuando iban a buscar a Martín en momentos de emergencia, muchas veces lo encontraban dentro de habitaciones que estaban bien cerradas. No era solo que la puerta estuviera trabada, era que nadie había entrado, nadie tenía la llave y, aún así, Martín estaba allí, como si hubiera atravesado las paredes con la misma naturalidad con la que uno cruza un pasillo. Era como si las puertas jamás hubieran sido un obstáculo para él. Una de las historias más impactantes ocurrió una noche en la que un fraile joven, recién iniciado en el convento, quedó paralizado por el miedo durante una tormenta. Otro hermano corrió a buscar a Martín, pero no lo encontraron en su celda. Alguien sugirió revisar una habitación del ala antigua del convento, un lugar que casi nadie usaba y que siempre permanecía cerrada con llave. Cuando llegaron, la puerta estaba asegurada como siempre, pero dentro se escuchaba una voz tranquila, la de Martín, consolando al fraile asustado. Los hermanos se miraron entre sí, confundidos, porque sabían que nadie podía haber entrado allí. Al abrir la puerta, con la única llave disponible, lo encontraron sentado junto al joven, tomándole las manos, hablándole con serenidad. El fraile, aún tembloroso, decía que Martín había entrado en la habitación como si fuera lo más sencillo del mundo. Otro día, durante una emergencia médica en la enfermería, un hermano corrió a buscar a Martín. Juraba haberlo dejado minutos antes en el patio, pero al llegar a la sala donde yacía un enfermo grave, lo encontraron ya dentro, aplicando ungüentos y rezando sobre él. Las ventanas estaban cerradas, la puerta asegurada desde afuera. Nadie entendía cómo había entrado. Y aún así, cuando los frailes intentaban cuestionarlo, Martín nunca explicó nada, simplemente sonreía con humildad y decía con total naturalidad: cuando se trata de ayudar, Dios abre camino. Su silencio decía más que cualquier explicación. Para él, lo importante no era el prodigio, sino el amor que movía cada gesto. Hasta aquí hemos recorrido algunos de los milagros más hermosos y sorprendentes que San Martín realizó mientras aún caminaba entre nosotros. Milagros que nacieron de su compasión, de su humildad y de ese amor sin fronteras que lo hacía ver a Cristo en cada ser vivo, desde el más pequeño animal hasta el más olvidado de los pobres. Pero algo aún más asombroso ocurrió después de su partida de este mundo. Porque la historia no terminó con su muerte, al contrario, fue entonces cuando comenzó una nueva etapa de su intercesión, una etapa en la que su presencia se volvió aún más cercana, más poderosa y más constante. Las personas seguían llamándolo, seguían confiando en él, seguían sintiendo su ayuda en los momentos más difíciles. Y así como en vida multiplicaba panes y sanaba enfermos,
desde el cielo comenzó a intervenir en situaciones que desafiaban toda explicación humana, dejando claro que su misión de amor no había terminado, solo había cambiado de forma. A partir de aquí, vamos a entrar en esa otra dimensión de sus milagros, los que realizó desde el cielo, cuando ya no estaba físicamente entre nosotros, pero su corazón seguía latiendo en quienes lo invocaban con fe. Poco después de la muerte de San Martín, en un barrio humilde de Lima donde las casas eran de adobe y las noches parecían más frías por la pobreza, vivía una mujer llamada Doña Rosalía. Era conocida por su fe sencilla, pero también por la enfermedad que la había dejado al borde de la muerte. Los médicos habían agotado todos los recursos, y sus vecinos aseguraban que no sobreviviría aquella semana. Esa noche, Lima estaba envuelta en silencio. Solo se escuchaba el viento golpeando las ventanas y la respiración entrecortada de Rosalía. Cada inhalación parecía una batalla, y el dolor la hacía llorar en silencio. Con lo poco de fuerza que le quedaba, tomó un pequeño estampa de San Martín que guardaba bajo su almohada y, con un susurro apenas audible, pidió su intercesión: «Hermano Martín, si puedes oírme, ayúdame». Pasaron unos minutos que parecieron eternos. De pronto, Rosalía sintió que la habitación, antes fría, comenzaba a llenarse de una calidez inexplicable, casi como si alguien hubiera encendido un sol suave dentro de ella. No escuchó pasos, no escuchó cómo se abría la puerta, pero percibió la presencia de alguien que no estaba allí segundos antes. Con esfuerzo, abrió los ojos. A los pies de su cama vio la figura inconfundible de un fraile moreno, con hábito sencillo y mirada llena de compasión. Su rostro irradiaba paz. Rosalía no tuvo dudas, era San Martín. Él se acercó lentamente, como si no quisiera asustarla. Se sentó junto a ella, tomó su mano temblorosa y le colocó la suya en la frente, que ardía por la fiebre. Con una voz suave, pero tan clara que Rosalía la recordaría toda su vida, le dijo: «Confía en Dios. Él está contigo». En ese instante, la mujer sintió cómo el dolor comenzaba a ceder. Su respiración se hizo más profunda, más ligera, y sus músculos, antes tensos, se relajaron como si alguien hubiera retirado un enorme peso de su cuerpo. Quiso hablar, pero el santo solo sonrió, y tal como había llegado, desapareció sin ruido alguno. Cuando amaneció, Rosalía abrió los ojos con una energía que no sentía desde hacía meses. Se incorporó en la cama por primera vez en semanas, y al tocar su pecho se dio cuenta de que ya no había dolor. Su familia, al verla caminar hacia la puerta, rompió en llanto. Los médicos llegaron más tarde, incrédulos ante su recuperación. Exámenes, revisiones, diagnósticos, nada encontraba explicación. Lo único que Rosalía repetía era: «San Martín vino anoche». Otra historia nos lleva a un barco en alta mar, a más de 2 días de distancia del puerto y sin tierra a la vista. Una tormenta brutal comenzó a levantarse sin aviso. El cielo, que había estado claro minutos antes, se oscureció con una velocidad aterradora. Nubes negras se arremolinaron sobre el barco pesquero mientras el viento aullaba como un animal furioso. Las olas crecieron tanto que parecían muros líquidos golpeando sin piedad los costados de la embarcación. Cada impacto hacía crujir la madera como si estuviera a punto de partirse en dos. La tripulación, compuesta por hombres acostumbrados al mar, estaba aterrada. Gritaban órdenes que el viento arrancaba de sus bocas antes de que pudieran ser escuchadas. Algunos intentaban asegurar las redes, otros recogían las velas, pero la furia del océano superaba cualquier intento de control. Entre ellos iba Joaquín, un joven marinero que llevaba siempre al cuello un escapulario de San Martín que su madre le había regalado antes de zarpar. Ella le había dicho: «Cuando el mar te quiera tragar, clama al santo. Él escucha a los humildes». Cuando una ola enorme cayó sobre la cubierta y arrastró casi a la mitad de la tripulación, Joaquín cayó de rodillas, empapado, temblando y convencido de que ese sería su último día vivo. Con la voz quebrada por el miedo, comenzó a clamar el nombre de San Martín entre lágrimas, pidiéndole que intercediera por ellos. Justo en ese momento, un relámpago iluminó el mar. Y Joaquín, con los ojos muy abiertos, vio algo imposible. Sobre las olas, sin ser tocado por la tormenta, caminaba la figura de un fraile moreno. Su hábito se movía suavemente, pese al viento despiadado, y su rostro tenía una serenidad que contrastaba con el caos del océano. No parecía hecho de la misma materia que el mundo en tormenta, era como si la luz misma lo sostuviera. San Martín levantó la mano y señaló hacia un punto oscuro en el horizonte. No habló, pero el gesto fue tan claro que Joaquín lo entendió de inmediato. Se puso de pie y gritó a la tripulación la dirección a la que debían virar. Aunque nadie entendía cómo sabía eso, ni por qué señalaba justo hacia donde las olas parecían más tranquilas, la desesperación los hizo obedecer. Minutos después, mientras el santo desaparecía tan misteriosamente como había aparecido, el barco comenzó a deslizarse hacia una zona del mar sorprendentemente calma.
Las olas disminuyeron, el viento cedió y, como si alguien hubiera cerrado una puerta gigantesca, la tormenta se disipó de golpe. El cielo volvió a abrirse y la luna iluminó la superficie del agua como si nada hubiera ocurrido. Los marineros se miraron entre sí, incrédulos, empapados y exhaustos. Joaquín sostenía el escapulario contra su pecho, sabiendo que habían sido salvados por una intervención divina. Para él, y para toda la tripulación, no quedaba duda, San Martín los había guiado fuera de la muerte segura. Ahora, estas historias vienen desde su fama de santo, pero hubieron varios milagros que lo llevaron a ser canonizado. El primero de ellos ocurrió en una casa señorial donde trabajaba una mujer llamada Elvira Moyano. Una tarde, mientras preparaba chicha, un jarro de barro se quebró y un fragmento le atravesó el ojo. El dolor fue insoportable y los médicos dictaminaron que no había nada que hacer, el ojo estaba perdido. Esa noche, sola en su habitación y profundamente angustiada, Elvira tomó las reliquias que guardaba bajo su almohada, entre ellas una de San Martín, y comenzó a rezar pidiendo su intercesión. A la mañana siguiente, al retirar el vendaje, descubrió que el ojo estaba completamente regenerado. La herida había desaparecido sin dejar señal alguna. Los médicos, desconcertados, declararon que la recuperación era imposible desde la perspectiva humana. Este fue el primer milagro aprobado por la Iglesia para su beatificación. El segundo milagro reconocido ocurrió también en Lima. Un niño de apenas 2 años jugaba cerca del balcón del segundo piso de una vivienda cuando, en un descuido, cayó al patio interior de la casa. El golpe fue tan fuerte que los presentes dieron por hecho que el pequeño no sobreviviría. Mientras corrían a buscar ayuda, alguien colocó una estampa de San Martín sobre el niño y pidió su intercesión. Para sorpresa de todos, el pequeño comenzó a llorar, luego a moverse, y finalmente se levantó sin mostrar signos de lesión. Los médicos que lo examinaron confirmaron que no tenía fracturas, golpes graves ni secuelas de ningún tipo. Este prodigio fue el segundo milagro utilizado para la beatificación. Décadas más tarde, ya con la devoción a San Martín extendida por América y Europa, ocurrieron los milagros que llevaron a su canonización. El primero tuvo lugar en Asunción, Paraguay, donde una anciana gravemente enferma, considerada desahuciada, fue presentada ante los médicos para una última revisión antes de recibir los sacramentos finales. Su hija, desesperada, rezó con fervor pidiendo la intercesión de San Martín. Aquella noche, la enferma recobró el conocimiento y comenzó a mejorar de forma repentina. Al cabo de unos días, estaba completamente restablecida. Los médicos no encontraron explicación posible para la recuperación. El último milagro ocurrió en Tenerife, España. Un niño sufrió un accidente cuando un bloque de cemento cayó sobre su pierna, causándole una herida tan grave que los médicos recomendaron la amputación para evitar que la gangrena se propagara. Su madre, destrozada ante la idea, colocó una estampa de San Martín sobre la pierna del niño y rezó durante toda la noche. Al día siguiente, la gangrena había desaparecido. La piel comenzaba a regenerarse y el niño conservó la pierna. Este hecho, también declarado científicamente inexplicable, completó los milagros necesarios para la canonización. Estas 4 intervenciones extraordinarias, estudiadas y aprobadas por la Iglesia, fueron las que llevaron oficialmente a San Martín de Porres a los altares, confirmando que su misión de servicio y caridad continuó incluso después de su partida de este mundo. La vida y los milagros de San Martín de Porres, tanto la tierra como desde el cielo, nos recuerdan que Dios actúa con delicadeza a través de corazones humildes. Él no realizó grandes discursos ni buscó reconocimiento, simplemente amó, sirvió y confió. Y ese amor, tan sencillo y tan profundo, se convirtió en un puente constante de misericordia para quienes lo necesitaban. Hoy, siglos después, su luz continúa viva, inspirándonos a tender la mano, a mirar al prójimo con compasión y a creer que lo pequeño, cuando se hace con amor, tiene un eco eterno. Si esta historia tocó tu corazón y aprendiste algo nuevo sobre este gran santo, te invito a apoyar este canal. Dale like, suscríbete, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos episodios donde seguimos descubriendo vidas que transforman y milagros que siguen resonando en nuestra fe. También puedes dejar en los comentarios qué santo te gustaría que exploremos en un próximo video. Gracias por acompañarme una vez más en La Voz de los Santos. Que Dios te bendiga y que San Martín de Porres interceda siempre por ti.